de historia. Hace unos 700 años el hombre oyó por primera vez una atronadora detonación procedente de lo que por entonces resultaba un extraño instrumento. ¿Qué era aquel artilugio? ¿Y de dónde había salido? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo llegó a hacerse tan popular e importante en tan poco tiempo? Viaje en el tiempo descubriendo los misterios de una de las creaciones más poderosas del hombre, las armas de fuego. Desde las leyendas medievales que rodean a la invención de la pólvora hasta los rifles con mira láser desarrollados para el siglo XXI. Desde el romanticismo y la emoción de los revólveres de 6 tiros y los rifles del oeste americano hasta la potencia de fuego de los fusiles semiautomáticos de los locos años 20. Desde los arcabuces exquisitamente decorados de la Europa del siglo XVI hasta los rifles de asalto de nuestros días. Descubra los genios que hay detrás de los más famosos nombres de la historia de las armas de fuego. Colt, Smith y Wesson, Winchester, Browning y Luger. Hombres que fueron pioneros en la búsqueda de las herramientas mecánicamente más precisas para ampliar los dominios del hombre. La historia de las armas de fuego explora una creación que ha transformado drásticamente la historia de la humanidad. Historia de las armas. Segunda parte. Desde antiguo se acostumbra dirimir en singular combate las disputas y vengar las afrentas causadas por la seducción de la amada esposa, una hija, etc. Tal deshonor hace de la vida una insoportable carga de la que solo la muerte puede desembarazarnos, acabando con nuestra propia existencia o con la del ofensor en el campo de batalla. Tratado sobre el duelo, 1842. Durante siglos, en las más civilizadas sociedades se han solventado las diferencias con los procedimientos más incivilizados. Entre los años 1610 y 1810 aproximadamente, el periodo en que las armas de chispa estuvieron en boga, posiblemente ninguna de ellas suscitó tanto interés, misterio y suspense como la pistola de duelo. Primitivamente los duelos consistían en enfrentamientos cuerpo a cuerpo o con garrotes. Después se evolucionó hacia la utilización del arma duelística más famosa, la espada. Pero al extenderse el uso de las armas de fuego, empezaron a fabricarse pares especialmente concebidos para su uso en los duelos. Aunque nos parezca una ironía y una barbaridad, sí que se batían. Y por supuesto, también lo hicieron muchos personajes ilustres de Norteamérica. Nuestro presidente Andrew Jackson se batió por el honor de su esposa. La bala que lo hirió en ese duelo fue lo que finalmente le causó la muerte. Él derribó a su oponente, pero resultó alcanzado. Pero no admitió haber sido herido y se marchó sin que nadie supiera, hasta que sus padrinos y la gente lo perdieron de vista que había recibido un balazo. Con el transcurso de los años, el duelo llegó a ser una forma respetable de dirimir disputas entre caballeros. A menudo se desarrollaban en público, lo que añadía más mérito a la defensa del honor. Los duelos se tomaban tan en serio que se publicaron libros de etiqueta y normas a seguir a la hora de defender la propia dignidad. No puedo dejar de recalcar la importancia de permanecer calmado y compuesto cuando se es alcanzado. Uno no puede permitirse la alarma o la turbación, sino que debe echar mano de todos sus arrestos y enfrentarse al problema con serenidad. Y si se muere, debe hacerse con toda la presencia de ánimo posible. Un instructor de duelos del siglo XVII.
El objetivo no era necesariamente matar al oponente, ni tan siquiera herirlo. Era un asunto de honor, así que debían tener el valor de defender lo que fuera o solucionar la disputa entre ambos. Y llevaban padrinos, que eran los responsables de garantizar un duelo limpio y acorde a las normas. Alrededor de 1700 el duelo se practicaba en todas partes. En Inglaterra, Francia, Alemania o América, los hombres tarde o temprano ajustaban sus diferencias de esta forma tan truculenta. Curiosamente, la práctica era ilegal en todo el mundo, y hasta 1875 no se equiparó el duelo con el asesinato a efectos legales. Sin embargo, en Francia y en el sur de los Estados Unidos, los duelos siguieron celebrándose durante varias décadas más, hasta que en ambos continentes se endurecieron las leyes contra los duelistas. Mientras que multitud de armeros se consagraban a la fabricación artesana de hermosas pistolas de duelo profusamente decoradas, muchos otros se concentraban en el perfeccionamiento del arma como máquina. Al mismo tiempo que los hombres honorables se batían por todo el mundo, la industria armamentística estaba experimentando grandes avances. La mayor parte de las armas militares anteriores a la Guerra de Secesión tenían el interior del cañón plano. Esto significa que el cañón era simplemente un tubo pulido con el interior liso. Esto permitía cargar la bala fácil y rápidamente. Pero estos cañones no eran demasiado eficientes por un par de razones. La primera es que las balas esféricas que se usaban al fundirlas y vaciarlas no quedaban exactamente esféricas. La segunda es que al cargar la bala, esta no quedaba perfectamente ajustada en el cañón. De modo que al disparar, la bala rebotaba a lo largo del cañón. Por ello, la dirección que tomaba dependía primero de la configuración de la propia bala, su peso y sus deformaciones, y segundo del último rebote antes de abandonar el cañón. Además de su falta de precisión, el cañón liso presentaba otros problemas. La pólvora usada entonces dejaba mucho residuo y tras solo unos disparos, el cañón y el cerrojo quedaban tan obstruidos por la suciedad que había que limpiarlos para que siguiesen funcionando correctamente. Algún armero genial, que pensamos pudo vivir en Suiza alrededor de 1550, fabricó un arma con el cañón acanalado, con estrías en su interior, para que la pólvora tardase más en caer y acumularse en la parte por donde pasaba la bala al disparar. Otra persona, que era un auténtico genio, observó que incluso la más pequeña imperfección en el metal del cañón estriado parecía enderezar ligeramente la trayectoria de la bala. Esto condujo a lo que hoy conocemos como estriado. Este estriado se realiza practicando una o más hendiduras de forma espiral en el interior del cañón. Las estrías sujetan la bala y la obligan a girar sobre sí misma al recorrer el cañón. Al igual que ocurre al lanzar un moderno balón de fútbol, cuando una bala de plomo gira, las partes con el peso descompensado no permanecen en el mismo sitio, sino que forman círculos concéntricos alrededor de la bala formando un todo. Eso produce un equilibrio artificial que le confiere mucha estabilidad. Es poco probable que el anónimo inventor de las mágicas estrías en espiral comprendiese por qué una bala girando sobre sí misma tenía una trayectoria más recta y un impacto mayor, pero por aquel entonces tampoco lo entendía nadie. La Iglesia no aceptó las armas de fuego durante muchos siglos, ya que creía que las balas las dirigía un demonio. Así que sabemos dos cosas sobre las balas disparadas por un rifle. Una, que un ángel no podría detenerlas. La otra, que debido a la rotación, la bala silba en el aire. Y el ruido tan intenso que produce al rebotar si hierra el blanco es el grito del diablo. Así que a cualquier clérigo que presencie una exhibición de tiro le resultará obvio que hay un diablo haciendo ruido y otro guiando la bala. En algunos lugares estuvieron prohibidas las armas estriadas, los rifles, durante un tiempo. Pero ya nada podía detener el avance del rifle, especialmente si se trataba de caza mayor. Jamás un hombre había podido apuntar, disparar y atinar a un blanco situado a 100 metros. Un tirador experimentado armado con un rifle podía acertar fácilmente a un blanco situado a 180 metros. Con el nacimiento del rifle, la puntería se convirtió en una cualidad muy admirada. Alrededor del año 1600 se celebró un concurso en el que participaron los mejores tiradores. El evento se centró especialmente en el tiro con rifle. Se colocaron dianas de 1 metro de diámetro a una distancia de 270 metros.
La multitud de espectadores y los jueces se quedaron maravillados por la potencia y la precisión del rifle. Paradójicamente, tardó en descubrirse el potencial militar del rifle. Durante siglos se había dado más importancia a la potencia de la descarga que a la precisión para acertar a un blanco concreto. Quienes descubrieron rápidamente la importancia del rifle fueron los primeros americanos. La vida en el Nuevo Mundo era considerablemente distinta de la de Europa. En una tierra invadida por el desorden, sin ley y en guerra permanente con los indios, un arma era la herramienta más importante y apreciada por los colonos del nuevo continente. Además, a diferencia de otros lugares del mundo, en los que la caza era legalmente una potestad del rey, en América cualquiera podía cazar donde quisiera y cuando le placiera. Se consideraba un derecho concedido por Dios al hombre para alimentar a su familia del modo que quisiera. En esta tierra, milord, los mozos, tan pronto como son capaces de disparar con un arma, se ejercitan en la práctica del delito unos y en la caza a otros. La gran cantidad de piezas disponibles y el privilegio de cazarlas libremente han convertido a los americanos en los mejores tiradores del mundo. Un ministro de la Iglesia de Inglaterra dirigiéndose al conde de Dartmouth, 1775. La letra del ministro resultaría ser profética. Los fusileros americanos armados con rifles estaban a punto de entrar en la historia mundial. La costa este de los Estados Unidos pronto se convertiría en el foco de atención mundial. Había estallado la Revolución Americana. Los americanos tenían fusileros con rifles. Con ellos podían alcanzar a un hombre donde quisieran hasta una distancia de 200 pasos. Llegamos a temerlos más que a los regulares de las colonias confederadas. En Kings Mountain nos masacraron. Memorias de un capitán inglés, 1802. Está claro cómo llegaron los primeros americanos a convertirse en grandes tiradores. Los chicos empezaban a ejercitarse en cuanto podían sostener un rifle. La caza era una práctica generalizada y antes de la adolescencia los niños debían contribuir a la subsistencia familiar. Pero una de las mejores cosas que pudieron ocurrir a los tiradores americanos fue la llegada de multitud de armeros holandeses, alemanes y suizos que abandonaron sus países natales en pos de la paz y la libertad en las nuevas tierras de América. Estos artesanos inmigrados, con su maestría, fueron quienes pusieron a América en la vanguardia del poder armamentístico. La vida en la frontera americana era muy diferente a la del civilizado continente europeo. El clima, la variedad de la caza y las condiciones en que se practicaba variaban enormemente con respecto a Europa central. Para adaptarlos a estas nuevas circunstancias, los armeros introdujeron gran cantidad de modificaciones técnicas en sus rifles. Algunas de ellas fueron el alargamiento del cañón para obtener mayor campo de tiro y el perfeccionamiento de las llaves. La belleza tampoco se descuidaba. Se montaban herrajes de latón y plata exquisitamente decorados sobre hermosas culatas talladas en maderas americanas. Hacia 1750 evolucionaron hasta convertirse en un nuevo tipo de arma. Había nacido un arma larga, elegante, ligera aunque sólida, hermosa y sumamente precisa. Esta fue la primera contribución original de América al desarrollo de las armas de fuego. Finalmente se había logrado superar a las armas de fabricación europea. Pero ¿cómo se llamaría este elegante rifle de la frontera americana? A lo largo de los años su nombre ha ido variando. Pero el más famoso con diferencia fue el de rifle de Kentucky. La denominación rifle de Kentucky es engañosa, porque por lo general estas armas no se fabricaban en Kentucky, sino en Pensilvania. En cualquier caso, la más temprana referencia al rifle de Kentucky la encontramos en la letra de una canción dedicada al general Jackson y su victoria sobre los británicos en la batalla de Nueva Orleans, que alude expresamente a que sus hombres iban armados con rifles de Kentucky. Estas armas se llevaban desde Pensilvania a Kentucky, que era la última frontera en la época en que se fabricaban. No cabe duda alguna de que el arma fue inventada en Pensilvania. Daniel Boone, desde luego, y David Crockett las usaron, y después el cine los hizo famosos.
Los fusileros armados con sus rifles de Kentucky tuvieron un valor inestimable para los colonos americanos. El 14 de junio de 1775, el Congreso Continental autorizó la constitución de 10 compañías de fusileros como primer paso para la creación de un nuevo ejército nacional. Al día siguiente, el Congreso nombró a George Washington su comandante en jefe. Así nacía el ejército de los Estados Unidos, inicialmente armado exclusivamente con rifles de Kentucky. Al estallar la guerra entre rebeldes y británicos, los fusileros estadounidenses eran los más temidos por los ingleses. Cierto que previamente se habían usado rifles en batalla, tanto por parte europea como americana, pero fue durante la Revolución Americana cuando el rifle tuvo mayor impacto en los usos militares. En las colonias, detrás de cada árbol y cada arbusto crece naturalmente un hombre armado con rifle. Capitán Thomas Pinkley, refiriéndose al miedo de los británicos a los rifles, 1775. Los fusileros armados con rifles de Kentucky eran tan reverenciados y respetados que algunos de ellos, al ser capturados durante la Revolución, fueron enviados a Inglaterra a realizar demostraciones de tiro con sus rifles de Kentucky, ya que los oficiales británicos no creían posible disparar con tal precisión. Y los fusileros se lo demostraron. A pesar de la importancia adquirida por el rifle en la guerra, el mosquete de cañón liso continuó siendo el caballo de batalla de la Revolución Americana. Como arma estándar, llevó el peso de los combates y decidió la mayoría de las batallas. El problema del rifle es que se tarda mucho en cargarlo. El mismo George Washington cursó una orden prohibiendo emplazar a los hombres con rifles en posiciones desde las que no pudiesen escapar o replegarse tras su primera descarga. Esto se debe a que se necesita mucho más tiempo para montar un rifle que un mosquete reglamentario del ejército. El mosquete tenía el cañón liso y posiblemente un fusil de chispa se podía cargar 2 o 3 veces por minuto, mientras que recargar un rifle podía llevar al menos 1 minuto. Pero también algunas pequeñas unidades especiales británicas disponían de rifles en cantidades ilimitadas. Sus rifles adolecían de las mismas desventajas que los de los rebeldes, pero por poco tiempo. En marzo de 1777, una nueva unidad británica partió para la Guerra de América. A bordo viajaba un inteligente joven escocés llamado Patrick Ferguson. No solo se trataba de un excelente tirador, sino que también era un ingenioso armero. A su lado viajaban 100 de sus apreciados y nuevos rifles. Este rifle tiene una característica que lo hace único. Es un rifle de retrocarga. Se trata de uno de los primeros de su clase empleados por los británicos en la guerra. Coges el guardamonte y lo giras. Al hacerlo verás que se abre la recámara. Una vez que la tienes abierta puedes poner la bala y la pólvora en su interior. Una vez cargado, pones el guardamonte en su posición original, la cebadura en la cazoleta y ya está listo para disparar. Hasta la llegada del rifle Ferguson, la mayoría de las armas se cargaban por la boca al extremo del cañón. Aunque previamente se hicieron muchos intentos de desarrollar las armas de retrocarga por el lado del cerrojo, ninguno de ellos alcanzó el éxito del diseño de Ferguson. En la época de la Revolución Americana, el rifle de Patrick Ferguson era infinitamente superior a cualquiera de los preexistentes en todos los aspectos. Solucionado el problema de tener que introducir la bala por el cañón, el rifle Ferguson se podía cargar y disparar entre 6 y 8 veces por minuto, a diferencia de las 3 veces por minuto del rifle de Kentucky. La historia de este rifle y su inventor, Patrick Ferguson, es única. La leyenda afirma que era un tirador excepcional. Y una de las misiones que le encomendaron fue eliminar al comandante de los Estados Unidos, que era George Washington. Tuvo su oportunidad en la batalla de Germantown. Tuvo a Washington a tiro, pero no le disparó porque no pudo creerse que fuera él y que se expusiera en campo abierto y vistiese ropas corrientes, que no se rodease de pompa ni llevase escolta alguna. Así que pensó que no podía tratarse de George Washington y no abrió fuego. Pero la historia de Patrick Ferguson y su rifle duró poco. El 7 de octubre de 1780, en la batalla de Kings Mountain, Ferguson cayó víctima de una bala de rifle rebelde.
El destino del rifle Ferguson pronto se vio velado por el misterio. Por ejemplo, ¿por qué a la muerte de Ferguson el ejército británico no adoptó su rifle como arma reglamentaria? ¿Qué fue de los primeros 100 rifles originales de Ferguson? Nadie lo sabe. Actualmente se conserva una docena de ellos en diversos museos. En aquella época, los ingleses tomaron en América una de las decisiones más equivocadas de la historia militar. Los fusileros tuvieron que devolver los rifles Ferguson, que fueron a parar a un almacén, y se les entregaron mosquetes Brown Bess. Si Ferguson hubiera sobrevivido, estoy bastante seguro de que habría tenido gran influencia sobre el desarrollo de la revolución. No digo que el resultado hubiera sido otro, sino que si el rifle se hubiese empezado a usar 20 años antes y todo el ejército inglés destacado en Norteamérica hubiese estado armado con él, me temo que la revolución americana podría no haberse producido. Con la rendición oficial de Lord Cornwallis al general George Washington en el otoño de 1781, la Nueva América se independizaba definitivamente de los británicos. Una de las prioridades de los Estados Unidos era la fabricación por parte del gobierno de mosquetes y rifles para en el futuro no depender de las armas extranjeras para la defensa nacional. En 1794 se eligió como emplazamiento de la primera fábrica estatal de armas una colina que dominaba el río Connecticut en Springfield, Massachusetts. Durante 174 años, la fábrica de armas de Springfield produjo armas en exclusiva para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sin embargo, la fábrica pronto se hizo conocida por fabricar algo más que armas. Se convirtió en uno de los centros de investigación más importantes para el desarrollo industrial estadounidense. Quizá la mayor contribución de la fábrica de armas de Springfield, no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, fuera el invento de uno de sus primeros empleados, un maquinista llamado Thomas Blanchard. Posiblemente, el mayor avance industrial fue el torno Blanchard. Significó un cambio sustancial para las manufacturas, ya que por primera vez se podían reproducir formas irregulares. La mayoría de la gente ha visto sillas torneadas. Los bates de béisbol no son un buen ejemplo. Se hacen con una máquina de este tipo, pero su forma es regular. Pero lo que hacía la máquina era tomar una culata de rifle, que es irregular, y copiarla en un bloque de madera. El mismo sistema que se emplea hoy en día. Antes de la invención del torno Blanchard, se tardaba hasta 10 días en tallar una culata de rifle a mano. Con el torno, un niño de 12 años podía fabricar una docena en un solo día. Pero el mayor avance se logró en el campo de la industria civil. El mejor ejemplo, ya que todo el mundo usa zapatos. Una de las razones por las que se generalizó la manufactura de zapatos diferentes para el pie izquierdo y para el derecho es que facilitó la fabricación de hormas para zapatos. Eso incrementó la producción de zapatos. Posiblemente la forma en que la gente la conocerá es la máquina que usan en las ferreterías para duplicar llaves. Diríamos que es la nieta del torno Blanchard. La evolución de las armas de fuego es ilustrativa del desarrollo de las manufacturas y de la producción a escala industrial, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Los avances de las armas condujeron al progreso de la maquinaria y la tecnología necesarias para que la revolución industrial produjese la aparición de otros inventos, así en Europa como en Estados Unidos. La enciclopedia de Diderot contiene un amplio artículo sobre la teoría de la época que decía que en la fabricación de armas y otros instrumentos de precisión era posible fabricar todas las piezas iguales y ensamblarlas al final, en lugar de ir montándolas sobre la marcha, que era lo acostumbrado en aquella época. El primer exponente de esta teoría no fue un europeo, sino un estadounidense, Elijah Whitney, quien montó una fábrica en North Haven, en Connecticut. Ese fue el origen del uso de las piezas intercambiables en Estados Unidos y en el mundo. Muchas otras industrias adoptaron el sistema de las fábricas de armas. Las manufacturas más conocidas son la máquina de escribir, la máquina de coser, la bicicleta,
Todas estas industrias surgieron o se asentaron en las inmediaciones de las fábricas de armas. La primera factoría de bicicletas estaba en West Hartford, ya que en aquellos tiempos los únicos capaces de producir las complicadas piezas que componen el mecanismo de una bicicleta eran los fabricantes de armas. Lo mismo ocurría con las máquinas de escribir Smith Corona. Corona era un fabricante de armas, y así podríamos seguir y seguir. Se trataba, por supuesto, de una máquina de precisión, de absoluta precisión. Era casi una criatura viviente. Por ello, creo que es algo de lo que nuestra industria puede enorgullecerse. Yo me siento orgulloso. De niño, me fascinaba leer la historia de estas máquinas y su uso en la industria armamentística, y descubrir la importancia que tuvieron en todas las grandes aventuras de una nación emergente. Pero los avances en la industria de las armas de fuego aún estaban lejos de haber terminado. Los armeros se estaban aproximando rápidamente a un hito que marcaría un punto de inflexión, curiosamente inspirado en el invento de un pastor. Si a este nuevo sistema se le diera un uso militar, la guerra en breve sería tan horrorosa que excedería todo lo imaginable. Las guerras del futuro amenazarían en solo unos años, no solo con destruir los ejércitos, sino también la propia civilización. Esperemos que los hombres de conciencia o los propios militares aboguen por la supresión de este nuevo invento. Carta a la publicación inglesa Gentleman's Magazine, 1817. Multitud de detractores en todo el mundo quedaron horrorizados por el invento que introduciría la armería en la Edad Moderna. Esta reacción no surgió en contra de un arma más eficaz, o de una bala de plomo más potente, o de una pólvora más perfeccionada. Se trataba de un nuevo tipo de llave. Resulta paradójico que Roger Bacon, el primero en dejar constancia escrita de la pólvora, fuese fraile franciscano. 700 años después, el hombre que condujo a las armas de fuego a la Edad Moderna era también un clérigo. El reverendo Forsyth era vicario de Belgelby en Escocia y era muy aficionado a los deportes. Solía salir a la playa a cazar aves. Usaba un arma de chispa. Cuando disparas un arma de este tipo, el percutor baja y golpea el percutor. Se produce la chispa, el cebo detona y el arma dispara. Sin embargo, para cuando el mosquete había disparado, los malditos patos del vicario ya habían huido al oír el estallido de la cebadura. Harto ya de esto, leyó sobre algunos franceses que experimentaban con ciertas mezclas de fulminantes que explotaban instantáneamente al percutirlos. Así que comenzó a buscar un compuesto que disparase el arma en cuanto recibiese un golpe. Le costó muchas horas a lo largo de varios años perfeccionar sus mixturas, pero la perseverancia del reverendo Forsyth dio su fruto. El 11 de abril de 1807, además del nuevo mecanismo percutor, Forsyth patentó no solo el uso del fulminante aplicado a la ignición en las armas de fuego, sino también cualquier tipo y aplicación del fulminante. Las aves de Belgelby empezaron a pasarlo mal, ya que desde entonces no recibían aviso alguno. El arma disparaba e instantáneamente recibían un disparo. A pesar de que el invento de Forsyth significó un avance crucial con respecto a cualquier otro tipo de cerrojo, resultaba algo delicado y necesitaba algunas mejoras. Estas llegarían años más tarde, cuando expiró la patente del reverendo Forsyth y los armeros pudieron tratar de perfeccionar su sistema libremente. La invención original del reverendo Alexander Forsyth evolucionó hasta lo que llegó a conocerse como cápsula detonante. La cápsula detonante está hecha de un metal dúctil como el cobre y rellena con fulminato de mercurio. La cápsula o pistón se coloca sobre la chimenea situada en la culata del cañón. Cuando el percutor golpea el pistón, el fulminato de mercurio entra en ignición y transmite su llama a la culata, prendiendo la carga principal y disparando la bala de plomo. A partir de entonces, las armas eran prácticamente inmunes a las condiciones climáticas. Los disparos fallidos se minimizaron hasta tal punto que, empleando buenos pistones, incluso un arma de baja calidad podía resultar perfectamente fiable.
El lapso transcurrido entre el accionamiento del gatillo y la descarga resultaba ahora ínfimo. La transición de las armas de chispa a las de percusión fue muy rápida, si no revolucionaria. Hacia 1835, tanto los cazadores como los ejércitos de todos los países civilizados habían adoptado las armas de pólvora detonante. Alrededor de 1840, tras 325 años de historia, se extinguió el último resplandor de la llama de las armas de chispa. Así que, verdaderamente, el desarrollo de las armas de fuego desde comienzos del siglo XIX tiene su origen en la necesidad de un vicario escocés de procurarse un pato asado para la comida. Así que esos patos son los causantes de todo. El cerrojo ha experimentado tal variedad de modificaciones que no parece posible esperar futuros avances. Tampoco considero necesarias ulteriores mejoras, ya que la implementación del percutor al cerrojo tradicional da cumplida solución a cualquier aplicación de las armas. Manual del tirador americano, 1827. El autor de tan aplastante aserto resultó tener poca visión de futuro. La introducción del mecanismo de percusión abrió muchas puertas al futuro desarrollo de las armas de fuego. Durante siglos, los armeros habían intentado desarrollar un arma capaz de disparar varias veces sin necesidad de recargarla. Muchas armas habían tratado de alcanzar este logro, desde el de la pistola Duck's Foot o pie de pato hasta el revólver Pepper Box multicañón. Sin embargo, todas ellas adolecían de dos graves inconvenientes. Primero, resultaban ser armatostes pesados de carga por la boca y no admitían grandes calibres. Segundo, siempre existía el peligro de que las chispas perdidas prendiesen todas las cámaras a un tiempo. Aunque este accidente se producía raramente, en una ocasión fue captado por las cámaras en una demostración del revólver Pepper Box. Todos estos inconvenientes desaparecerían en 1835, cuando un emprendedor joven de 21 años de Hartford, Connecticut, tramitó la primera de sus muchas patentes, Samuel Colt. Sam Colt es uno de los grandes hitos de la historia de la industria de los Estados Unidos. El historiador norteamericano Walter Prescott Webb, en su clásico estudio sobre el asentamiento en las grandes praderas, enumera las herramientas esenciales que lo posibilitaron. Cita los molinos de viento, el arado con el que se rotulaban las praderas y también el revólver Colt. La historia del logro de Colt es quizá la más sobresaliente de los anales de las invenciones norteamericanas. Aquellos que viajaron al oeste cabalgaron con revólveres de 6 tiros al cinturón. Por muchos pecados que se le puedan imputar al 6 tiros, sigue siendo la primera modificación mecánica realizada por el pueblo estadounidense cuando, al salir de los bosques, halló nuevas necesidades en los espacios abiertos de las grandes praderas. Walter Prescott Webb. Posiblemente aventajando a cualquier otro armero, el nombre de Colt ha llegado a convertirse en el epítome del folclore del oeste de los Estados Unidos. Esto se debió principalmente a las circunstancias de la época en que Colt fabricó sus armas. En aquel tiempo, la expansión hacia el oeste se encontraba en su apogeo. Los más famosos nombres a ambos lados de la ley confiaron su supervivencia a los revólveres Colt. Jesse James, Buffalo Bill Cody, Wyatt Earp, Ponty Bill Lilly, Billy el Niño, Pat Garrett, Will Bill Hickok, Cool Younger, Henry Starr y los Dalton son solo algunos de los que llevaron el nombre de Colt a la frontera del oeste. Pero, ¿por qué motivo era tan ampliamente apreciado el Colt? ¿Qué llevó a personajes tan famosos a preferir el revólver Colt sobre otras armas? La pistola revólver de Colt es generalmente considerada, tanto en Europa como en América, el arma más eficiente de su clase existente en nuestros días. Es la pistola más fiable y segura que he usado jamás. The Prairie Traveler, 1859. Para desarrollar su revólver, combinó varias ideas previas hasta conformar una creación coherente que acabó convirtiéndose en el modelo de todos los revólveres posteriores. Lo que hizo Colt
fue tomar la cámara giratoria, el cañón individual y el mecanismo de percutor y gatillo, reuniendo todos estos elementos en un arma aceptable. Consiguió diseñar un mecanismo de rotación sencillo y acoplarlo a un dispositivo de detonación, de forma que al montar el revólver, el cilindro giraba hasta la siguiente posición de disparo. Esta conjunción de pequeños detalles hizo posible un revólver operativo. Colt fue el hombre que los mezcló para conseguir lo que hoy conocemos como revólver. Samuel Colt concibió por primera vez en la historia de las armas de fuego una manera fiable de disparar un arma de gran calibre varias veces sin recargar. Además, ya no era necesario introducir la bala por la boca del cañón. Solo había que poner un poco de pólvora en cada cámara. Accionar la palanca de carga incorporada para introducir una bala de plomo en cada cámara e introducir un pistón o ceba en cada una de las chimeneas situadas en la parte trasera del cilindro. Nos disponemos a disparar un revólver Walter Colt fabricado en 1847. Se trata del primer revólver operativo de percusión. Dispara balas esféricas y cónicas del calibre 44. Al amartillar, la cámara y el cañón se alinean automáticamente. Hemos engrasado el frontal de la cámara para evitar una descarga múltiple. Al apretar el gatillo, el arma dispara. Las ventas de Colt se dispararon rápidamente tanto en el ámbito civil como en el militar. Samuel Colt, además de tener una mercancía fácilmente vendible y de hacer todo lo posible para evitar que se violara su patente, era por encima de todo un genio de la autopromoción. El éxito de Sam Colt no dependió exclusivamente de su inventiva, sino también de su habilidad para promocionar sus productos. Tenía la habilidad de rentabilizar los obsequios que hacía a personas que podían ayudarle en la consecución de contratos para la venta de sus productos, o a gente que tenía contactos en la política, la economía o la industria, para así hacer viables y posibles sus negocios, incrementando de este modo las ventas de sus mercancías. Como siempre fue un showman, Samuel Colt instaló espléndidas exposiciones de sus armas en lugares tan transitados como el Palacio de Cristal de la ciudad de Nueva York. La compañía Colt patrocinó en todo el mundo multitud de espectáculos del salvaje oeste en los que se usaban sus armas. Samuel Colt convirtió su nombre y su arma en sinónimos, trascendiendo el mundo de las armas de fuego. Pero las armas de Colt hacían honor a su reputación. Eran las mejores y eran solicitadas no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estaban bien hechas, eran fiables y, lo más importante, eran asequibles. Estados Unidos estaba ahora a la cabeza del desarrollo armamentístico. Ahora que se podía disparar rápidamente, los armeros de todo el mundo buscaban un método rápido de carga y recarga. Una vez más, Estados Unidos ofrecería la solución con la ayuda de dos hombres, Horace Smith y Daniel Beer Wilson. Sin duda alguna, el sistema de percusión fue uno de los mayores avances en la industria de las armas de fuego. Tratándose del sistema de ignición estándar hasta la década de 1870, realizó millones de disparos en conflictos tales como la Guerra de Secesión. A pesar de ello, todavía arrastraba un grave defecto. El sistema de percusión aún dependía de la misma práctica que se venía realizando desde hacía 600 años, introducir una carga de pólvora en las cámaras del revólver o por la boca del mosquete, rifle o fusil. A continuación, la laboriosa tarea de introducir una bala en el cañón o en el cilindro. Y finalmente colocar la pequeña ceba en la chimenea del arma. Para acelerar este proceso, muchos ejércitos de todo el mundo fabricaron cartuchos de papel que contenían la medida justa de pólvora y una bala de plomo. El tirador rasgaba el cartucho e introducía la pólvora en el cañón. A continuación, venía el consabido proceso de atacar la bala con la baqueta. El tiempo que se perdía en enrollar estos cartuchos de papel era exasperante. Eso sin mencionar el crucial intervalo necesario para recargar entre descarga y descarga. Se necesitaba desesperadamente un cartucho de autoignición que se pudiera cargar fácilmente en el arma.
Hasta principios de la década de 1850 no se empezó a desarrollar el cartucho de autoignición. Y es posible que el primer cartucho único para la bala y la pólvora sea, curiosamente, uno de los que más se fabrican en nuestros días. Es el que hoy conocemos como Rimfire del 22. Fue patentado en agosto de 1854 por dos hombres, Horace Smith y Daniel Beer Wisson. Básicamente tomaron un pistón y pusieron en su interior un poco de pólvora y una bala, conformando así lo que actualmente llamamos un cartucho metálico. Previamente se había intentado muchas veces fabricar cartuchos metálicos, pero fueron Smith y Wisson quienes materializaron esta idea. A pesar de que probaron sus cartuchos con varios tipos de armas, sabían que su invento funcionaría estupendamente en un revólver. Desgraciadamente esto no era fácil de resolver, puesto que no existía ningún tipo de revólver en el que pudiese usar estos cartuchos. Aún peor, Samuel Colt había protegido sólidamente su invento patentando cualquier tipo de revólver, sin importar que funcionase con cartuchos. Pero Smith y Wisson eran algo más que unos armeros magníficos, también eran sagaces hombres de negocios. Mientras aguardaban a que la patente de Colt expirase en 1857, adquirieron los derechos sobre otras patentes que pudieran permitirles construir su revólver de cartuchos. Un arma que podía comercializarse tan pronto como venciese la patente de Colt 3 años después. A pesar de que tuvieron que construir varios prototipos y sufrieron varios descalabros financieros en el proceso de llevar a cabo el revólver, el mecanismo funcionaba perfectamente. Hacia enero de 1857 comercializaron el primer revólver Smith & Wesson modelo 1 del calibre 22. Aquello significó el inicio de la fabricación industrial de cartuchos metálicos. Entre 1856 y la década de 1870, nadie más en los Estados Unidos ni en el mundo pudo fabricar revólveres que usasen cartuchos metálicos debido a las patentes exclusivas de la Smith & Wesson, ni tampoco el tambor cuya patente compraron a un hombre llamado Roland White, quien irónicamente había trabajado para Colt, que había rechazado el invento. El tambor es un cilindro hueco de extremo a extremo. Esto resultaba esencial para el empleo de los cartuchos que se cargan aún hoy por la parte trasera del cilindro. La demanda de armas Smith & Wesson excedió toda expectativa, pero también se solicitaba un arma de mayor calibre. En 1860, Smith & Wesson respondió a esta necesidad comercializando modelos de mayor calibre. En 1864, la nueva y enorme fábrica de Smith & Wesson tenía pedidos para 2 años. Cuando el gobierno de los Estados Unidos compró 1000 unidades del modelo 3 de Smith & Wesson, se despertó un enorme interés por todo el mundo. El otro grupo interesado en las Smith & Wesson era el gobierno ruso, y desde 1871 hasta finales de la década de 1870, los rusos compraron más de 138.000 Smith & Wesson modelo 3. Pero como no podían conseguirlos con la suficiente rapidez, empezaron a fabricarlos ellos mismos. A finales de siglo, los rusos tenían más de 600.000 copias del modelo 3 de Smith & Wesson. Mientras los mandos militares de todo el globo pedían a gritos todos los Smith & Wesson modelo 3 a los que pudieran echar mano, un hombre pensaba que esta arma aún precisaba una mejora sustancial. El general George Schofield, del 10º de Caballería de los Estados Unidos, estaba admirado por el modelo 3, pero lo encontraba incómodo y difícil de cargar, especialmente cabalgando a galope tendido. Schofield escribió a la Smith & Wesson adjuntando un nuevo diseño para el arma. Los armeros recibieron la sugerencia con los brazos abiertos. A principios de 1873, Smith & Wesson sacó al mercado su modelo 3 perfeccionado, el revólver Schofield. El modelo 3 original de Smith & Wesson tenía el pestillo en el cañón. Lo que hizo Schofield fue colocarlo en el armazón. Lo hizo así para que un hombre cabalgando al galope pudiera alcanzarlo con el pulgar, echar hacia atrás el pestillo y golpear el tambor contra la pierna, expulsando las vainas. Después, mientras se cambiaba el revólver de mano, podía sacar rápidamente 6 cartuchos más de su morral y cerrar el tambor de un golpe.
Podía hacer todo eso en solo 20 segundos y estar de nuevo listo para la acción. Con cualquier otra arma disponible por entonces en la frontera, había que sacar cada uno de los cartuchos individualmente. Scofield podía disparar y recargar su arma hasta 3 veces en el tiempo que un hombre armado con un Colt empleaba en hacerlo una sola vez. Con fabricantes de armas como Smith & Wesson y la compañía fabricante de armas de fuego Colt, Estados Unidos seguía siendo el líder mundial en la fabricación de armas. Fabricantes como la factoría más antigua de los Estados Unidos, Remington, evolucionaron y siempre se esforzaron por mejorar las armas de fuego y hacerlas más eficientes. Cientos de personas intentaron perfeccionarlas en sus dos aspectos, como herramienta y como arma. Por cada Remington, Colt o Smith & Wesson había un montón de armas incalculable que no llegaban a ser más que un papel enterrado en la oficina de patentes. El registro de la propiedad industrial conserva una enorme cantidad de patentes de armas de fuego. Hubo una época cuando yo estudiaba todas estas cosas en que iba a Washington, me alojaba en el viejo Hotel Willard y me iba al registro que estaba enfrente. Allí me pasaba el día, y el siguiente, y el siguiente. Los empleados ya me conocían y me daban cuanto quería sin necesidad de pedirlo. Si vives lo suficiente para repasar todo aquello, verás que hay millones de ideas que se quedaron en nada. La historia de las armas de fuego, desde una perspectiva global, son 6 siglos fascinantes. Y toda esta historia es muy complicada. Además, se da el hecho de que se desarrolla a lo largo de 600 años. Hay muchos países implicados, multitud de inventores, gran cantidad de tipos de armas diferentes. Está compuesta de arte, de maestría, de una complicadísima mecánica, de química, de física, de funcionalidad. Y si hablamos de romanticismo, como dirían muchos coleccionistas, si este objeto pudiese hablar, podría narrarnos su propia historia. Pero sin duda alguna fue el oeste de los Estados Unidos en el siglo XIX el que asoció para siempre las armas de fuego con la leyenda, el romanticismo y la aventura. Tuvieron un papel clave en el establecimiento de la frontera, pero este logro no se realizó solamente con pistolas. Rifles y escopetas asimismo se convirtieron en símbolos del salvaje oeste. Junto a Colt y Smith & Wesson, nombres como Henry Remington y Winchester compartieron igualmente el título de las armas que conquistaron el oeste. Tras 600 años de progreso y modificaciones, el arma de fuego estaba lista para su más importante salto adelante. Desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy, los magos de la armería han elevado las armas a un nivel inaudito de fiabilidad y potencia de fuego. En el próximo capítulo de Historia de las Armas de Fuego, conozcan a legendarios armeros como Oliver Winchester, Henry Tyler y a infames pistoleros como Jesse James y Will Bill Hickok. Vean cómo Annie Oakley convirtió el emocionante deporte del tiro al blanco en una demostración de la igualdad de la mujer. Descubran cómo los nativos americanos aventajaron a la caballería de los Estados Unidos y vencieron al hombre blanco en su propio juego mortal. Conozcan al genio que diseñó las armas que ayudaron a los aliados a ganar 2 guerras mundiales. Presencien cómo los gángsters ponen en un aprieto a la policía y cómo, utilizando la famosa metralleta Tommy Gun de John Thompson, volvieron locos a los años 20. Vean cómo un mecánico de tanques ruso combinó un rifle con una ametralladora para desarrollar un arma que 40 años después es un arma revolucionaria. ¿Han alcanzado las armas su máximo nivel de perfección? Sigan la fascinante evolución de la potencia de fuego en el próximo capítulo de Historia de las Armas de Fuego.
fractura en el seno de las